Hola, bienvenidos a Meds Online. Mi nombre es Diana Mendoza, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta nueva oportunidad vamos a hablar sobre las quemaduras, pero antes vamos a hablar sobre el tema del sistema tegumentario. La piel y sus anexos, como son el cabello, las uñas, las glándulas sudoríparas y las sebáceas, constituyen el sistema tegumentario. La piel posee un área aproximada de 2 metros cuadrados y un peso aproximado de 3 a 4 kilogramos, lo que equivale de 6 a 12% del peso corporal en el ser humano adulto, siendo así el órgano más extenso del cuerpo, al cual envuelve de manera completa sin dejar áreas de continuidad. Una de las funciones más importantes es actuar como una barrera que protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo, como una invasión bacteriana y la desecación. También provee información inmunitaria obtenida durante el procesamiento de antígenos. Ahora, su estructura. La piel consta de dos capas principales. Estas son la epidermis y la dermis. A su vez, estas están ancladas por una unión termoepidérmica, la cual es responsable del intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho entre ambas capas. La epidermis es la capa más superficial y delgada de la piel. Tiene un grosor de 0.07 a 1 milímetro. La mayor parte del cuerpo con engrosamiento localizado es en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Deriva del ectodermo y está compuesta por el epitelio escamoso plano estratificado. A su vez produce una membrana externa protectora, la cual es el estrato córneo, que está compuesta por células aplanadas muertas que contienen el complejo proteico conocido como la queratina y están cementados mediante lípidos intercelulares. Ahora, sus estratos o capas de la epidermis. De la capa más interna a la externa tenemos lo que son el estrato basal, es la capa más profunda, está constituido por una sola fila de queratinocitos de aspecto cuboidal y cilíndrico. El estrato espinoso está compuesto de 5 a 10 capas de queratinocitos. Estrato granuloso se compone de 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados y es la capa más superficial de la epidermis. El estrato lúcido, esta capa solo se encuentra en la piel gruesa, es decir, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El estrato córneo se compone de numerosas capas de células planas totalmente queratinizadas. Ahora, la dermis. La dermis es la capa más gruesa y profunda, fibrosa, densa, que deriva del mesodermo y está compuesta por un tejido conectivo denso, a la que se fija la epidermis y que se continúa con el tejido subcutáneo, rico en lípidos que imparte sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. Esta capa alberga a los anexos del epitelio suprayacente, los folículos polisebáceos, uñas y glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas, además de los vasos y nervios de la piel. La dermis se compone de dos capas diferenciadas, que son la dermis papilar, que es la más superficial, y la dermis reticular, que es la más profunda. Ambas se diferencian por el grosor de las fibras de colágeno y la vascularidad presentes en ella. Ahora vamos a hablar sobre la hipodermis. Es un tejido conectivo laxo que contiene cantidades variables de tejido adiposo. Sustenta a la piel organizado en lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo. La hipodermis no es una parte de la piel, sino que se encuentra a más profundidad que la dermis y equivale a la fascia subcutánea. Ahora vamos a entrar sobre el tema de las quemaduras, que se trata de lesiones producidas por los tejidos vivos por agentes físicos, químicos o biológicos, lo que causa alteraciones que varían desde la eritema a la destrucción de las estructuras afectadas. El organismo precisa cierta cantidad de calor para sobrevivir, pero un exceso o un defecto de calor ocasiona lesiones como cuando se traspasa algunos límites. Así, a partir de 40 grados centígrados, la piel empieza a presentar alteraciones y a los 70 grados centígrados, una pequeña exposición ya origina destrucción de la epidermis, perdiendo la capacidad natural de regenerarse. Ahora, su etiología. Según la naturaleza del agente responsable, se clasifica de la siguiente forma. En quemaduras térmicas hablamos de los sólidos, líquidos, gases y vapores y fuego directo.
En las quemaduras por radiación se deben las radiaciones ionizantes sobre los tejidos cuyas lesiones son parecidas a las quemaduras térmicas, que se denominan radiodermitis. Y las quemaduras químicas, hablamos de los cáusticos como los ácidos y las álcalis. Y las quemaduras eléctricas, que son la electricidad industrial, la mecánica, la atmosférica. Por último, la quemadura biológica, que hablamos de los insectos, las medusas, los peces eléctricos y los batracios. Ahora su fisiopatología. El calor de la quemadura provoca la desnaturalización de las proteínas y por ende la necrosis coagulativa. Alrededor del tejido coagulado se agregan las plaquetas, se contraen los vasos y el tejido mal perfundido, que se conoce como una zona de éstasis, puede necrosarse alrededor de la lesión. El tejido se rodea, la zona de éstasis está hiperrémico e inflamado. El daño de la barrera epidérmica normalmente permite que una invasión bacteriana, la pérdida externa de líquido, alteración de la termorregulación. Los tejidos dañados a menudo se vuelven edematosos, con lo que aumenta aún más la pérdida de volumen. La pérdida de calor puede ser significativa porque existe una alteración de la termorregulación de la dermis dañada, en particular de las heridas expuestas. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las quemaduras y su clínica. Los criterios de clasificación son la profundidad de la quemadura y la extensión de la lesión tisular. Se clasifican en quemaduras de primero, segundo y tercer grado. En el primer grado se denominan quemaduras epidérmicas, cursan con eritema y dolor, las cuales empiezan a ser de 24 a 48 horas, las cuales es seguida de una pigmentación melánica pasajera. La lesión se cura completamente entre los 5 y 10 días, en ausencia de complicaciones. En el segundo grado, denominado quemaduras dérmicas, dependiendo de su profundidad, se subdivide en superficiales y profundas. En las superficiales se presentan lesiones eritematosas, flictenas, que al romperse expone la dermis enrojecida, exudativa y muy sensible, que en algunos casos se puede observar un lecho blanquecino compuesto de fibra. No dejan secuelas ni cicatriz y curan de 10 a 15 días en ausencia de complicaciones. En las profundas tenemos que muestran una piel blanquecina con aspecto séreo y no deprimida. No hay flictenas y la lesión no exuda o lo hace mucho menos que las anteriores, son húmedas, dejan secuelas y cicatrices. Estas curan en 20 a 40 días en ausencia de complicaciones, cubriéndose de un epitelio muy fino y poco resistente o mediante la formación de una cicatriz retráctil e hipertrófica. En el tercer grado, denominado quemaduras subdérmicas, la piel presenta el aspecto de una placa o escara de color variable, blanco, rojo brillante, pardo o negro, la cual es seca, deprimida, insensible al tacto y se puede observar en los vasos dérmicos trombosados. Hay edema marcado en torno a la lesión y paulatinamente la escara se oscurece y se degrada, que al desprenderse el lecho aparece con aspecto de estopa o tejido de granulación. La cicatriz sin complicaciones puede durar de meses a años e incluso no hacerlo. Es muy importante saber que las quemaduras mayores de 15 al 25% de la superficie corporal en quemaduras de segundo grado pueden encontrar manifestaciones sistémicas como es el shock neurogénico, manifestaciones de shock hipovolémico, adelgazamiento progresivo hasta la cicatrización de la lesión. Y transcurridos algunos días se puede presentar escalofríos y síndrome febril en las que se debe hacer sospecha de una infección. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación clínica.
consiste en la evaluación de la profundidad de la quemadura, bien sea de primer grado, segundo o tercero, y de la extensión de la superficie corporal de la misma. Aquí se calcula el porcentaje aproximado de la superficie corporal total que se ha quemado utilizando el método conocido de la regla de los 9 de Wallace, la cual consiste en dividir el cuerpo en áreas de 9% para evaluar la extensión de la quemadura. La cabeza y cuello es el 9% de la superficie corporal total. Cada brazo es de 9% de la superficie corporal total, es decir, un total de 18%. Cada pierna, 18%. El tronco anterior consta de un 18% de la superficie corporal total, y el tronco posterior 18% y el genital 1%. La regla de los 9 no se utiliza en niños porque sus cuerpos tienen proporciones diferentes a la de los adultos. Ahora vamos a hablar sobre su tratamiento. El tratamiento va a depender del grado de la quemadura. Por ejemplo, en el primer grado, aplicar compresas frías y húmedas, cubrir la quemadura con una venda estéril no adhesiva o con una toalla limpia. No aplicar pomadas debido a que pueden causar una infección. Pueden aplicarse medicamentos sin la prescripción médica para ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación. En el segundo grado tenemos como por ejemplo sumergir la parte afectada en agua fría o limpiar las compresas húmedas durante 10 o 15 minutos. Secar con una toalla limpia o reducir con grasa estéril, no romper las toallas, no romper las ampollas, tomar medidas para evitar un shock. Líquidos por vía intravenosa para impedir así una deshidratación. En el tercer grado tenemos cubrir la quemadura ligeramente con una grasa estéril o una toalla limpia. No usar ningún material que pueda dejar pelusa en la quemadura. Los líquidos por vía intravenosa para impedir una deshidratación. Asistencia respiratoria. Las prioridades son las vías aéreas. En este caso se ventila al paciente y se trata una posible inhalación de humo ocasionado con oxígeno al 100%. Debe tratarse la hipotermia y aliviar el dolor. Se quita toda la ropa y se enjuaga con agua todos los productos químicos. Si el área quemada es extensa, especialmente si comprende alguna articulación, puedes necesitar ejercicios de fisioterapia. Un injerto de piel consiste en una intervención quirúrgica donde se realiza el tejido cicatrizal que produce quemaduras profundas. Vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de mantenimiento. Se necesita un control de los requerimientos nutricionales, más antibiótico-terapia profiláctica con penicilina cristalina o cefaloporinas de un gramo de generación EB, más continuar administración de analgésicos y protectores gástricos, sumándole la profilaxis de los tromboembolia con heparina de bajo peso molecular, más toxoide, tétano de 0.5 cc y M, más cambio de cura de cada 3 a 5 días, y se le suma también la psicoterapia al paciente y grupo familiar. Ahora vamos a hablar sobre su prevención. Nunca dejes de controlar los elementos que estás cocinando. Mantén los electrodomésticos lejos del agua. Si hay un niño presente, impide el acceso a fuentes de calor como la estufa, parrillas para exteriores, chimeneas y calentadores portátiles. Desenchufa las planchas o los dispositivos similares cuando no estén en uso. Cuando uses productos químicos, siempre utiliza ropa de protección. Y por último, también debes de estar alerta ante los riesgos de quemaduras fuera del hogar. También alerta a sustancias químicas de material sobrecalentados. Eso fue todo mi presentación. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado.